Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer estas pantuflas de sapito. Espero que les guste mucho, no olvides suscribirte y comentarme qué te pareció el video. Si te gustó, regálame un like y sin más nada que decir, los dejo con el paso a paso. Voy a utilizar una aguja del 3,5, ¿vale? Vamos a hacer 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 18. Tengo mis 18 cadenas y voy a hacer 3 cadenas más para darle altura. 1, 2 y 3. Después del gancho me voy a meter en la cuarta cadena, ¿vale? 1, 2, 3 y en la cuarta me meto. Y voy a hacer un punto alto. Tengo uno y hago otro ahí mismo, ¿vale? Y 2. Ahora vamos a seguir tejiendo puntos altos. Van a ser 16 puntos, ¿vale? Van a tejer los 16 puntos y volvemos. Y mis 16 puntos y ahora en el último punto voy a hacer 6 puntos altos juntos, ¿vale? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer 16 puntos altos, pero por este otro lado. Vamos a ir escondiendo esta hebra, ¿vale? Esta. ¿Vale? Siguen tejiendo 16 puntos y volvemos. Ya tejí mis 16 puntos. Esta hebra, si la escondieron, ya la pueden cortar, ¿vale? Bueno, recuerden que hicimos aquí en el principio 2 puntos juntos, dos puntos altos juntos. Bueno, más la cadena del principio van a contar como 3 puntos. Nos faltan hacer 2, porque en esta esquina teníamos 6 y en esta otra esquina vamos a hacer 5. Hago 2 puntos altos juntos, hago uno y el otro. Vale, a dar mi vuelta y voy a contar. No voy a cerrar mi vuelta acá. A ver, ahí no. Vale, voy a cerrar en la tercera cadena, que sería una que está por ahí abajo, que no se ve casi. 1, 2 y 3. En esa cadena cierro, ¿vale? No en esta. Si quieren se pueden ayudar con una aguja más chica. Cierro con punto deslizado, ¿vale? Ahora hago una cadena, que sería, vamos a hacer la vuelta número 2. Hago una cadena y ahí mismo, donde sale esa cadena, espero que se esté viendo porque me parece que no se ve muy bien. Es más, el color no se ve realmente como es. A ver. Hago hago un punto bajo ahí mismo, ¿vale? ¿De dónde sale esa cadena? Ahí voy a hacer un punto bajo.
¿vale? Luego en el siguiente punto, que sería el de al lado, ahí, ¿vale? Ahí voy a hacer otro punto bajo. Se lo señalo porque a veces no se ven bien y no quiero que se coma ningún punto, ¿vale? Entonces ahí hago un punto bajo. Y en el siguiente hago un aumento. Recuerden que son dos puntos juntos. Y en el siguiente punto hago otro aumento, ¿vale? De esta manera. Entonces hicimos un punto bajo, un aumento y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hicimos nuestros 7 puntos bajos y ahora voy a hacer 2 puntos medios altos, ¿vale? Hago uno y en el siguiente hago el otro. Ahí, ¿vale? Ahora voy a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a hacer 5 aumentos, ¿vale? En puntos altos. Tengo 1, 2 y hacen 3 más, que es lo que falta, ¿vale? Y volvemos, ¿vale? Ahora hacemos de este otro lado lo mismo que hicimos, pero de este lado. Lo mismo que hicimos de este lado, pero de este lado. Vamos a hacer 7 puntos altos, ¿vale? 1, 2, hacen 7 y volvemos. Ahora hacemos 2 puntos medios altos, 1, 2 y 7 puntos bajos. Ahora hago en el siguiente un aumento en puntos bajos. En el siguiente otro aumento. Y en este punto que me queda voy a hacer un punto bajo solo, ¿vale? Vamos a cerrar la vuelta. Con punto deslizado hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. En la tercera cadena es donde cerramos, ¿vale? Siempre. Y vamos a hacer ahí mismo de donde sale esta cadena, hacemos un punto alto. En este caso esta cadena sí va a contar como punto alto, ¿vale? Así que ahí tenemos un aumento. En el siguiente punto hacemos otro aumento. En el siguiente punto hago otro aumento. ¿Vale? Ya tengo 3 aumentos. Y ahora voy a hacer 18 puntos altos. ¿Vale? Sin ningún aumento ni nada. Solo 18 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 hasta llegar a 18, ¿vale? Hice mis 18 puntos altos y ahora voy a hacer 11 aumentos, ¿vale? 11 aumentos son 2 puntos altos juntos.
tengo mi primer aumento, tengo 2 y van a ser 9 más, que tienen 11 en total, ¿vale? Tengo mis 11 aumentos y así es como va, ¿vale? Ahora vamos a hacer 18 puntos altos. 1, 2, 3, hasta llegar a 18 y volvemos. Hice mis 18 puntos y ahora voy a hacer, vieron que me quedan 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahí voy a hacer 3 aumentos. Hago el primero. Un aumento. Dos y hago el último. ¿Vale? Y cerramos en la tercera cadena, que recuerden que les dije que aquí no es, por las dudas, para que no se confundan, ¿vale? Que ahí no sería la tercera cadena, sería esta. Contamos que una está escondidita por ahí abajo, 1, 2 y 3, sería esta, ¿vale? Cierro con punto deslizado y hago una cadenita, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es puntos bajos por toda la vuelta. Hago mi primer punto de donde sale esa cadena, ¿vale? Ahí tengo un punto bajo y luego sigo tejiendo puntos bajos por toda la vuelta. 2, 3, 4, ¿vale? Siguen por toda la vuelta, por aquí también, no hacen ningún aumento, nada. Y nos volvemos allá. Y vamos a medir. Miden 14 centímetros, ¿vale? De ancho 6,5 y de aquí abajo 5, más o menos. 5 con 5,5 más o menos, ¿vale? Estas plantillas, como les dije, son para un niño de 1 a 2 años. Pero por supuesto que a veces pueden tener 11 meses y un piecito más grande y les queda perfecto. Vamos a cerrar y nos vamos a meter. Este sería nuestro primer punto. Ahí, ¿vale? Me voy a meter ahí hacia atrás. Y hacia atrás voy a llevar el hilo. ¿Vale? De esta manera. Entonces me meto así, voy a coger una hebra sola, que sería la de adentro, esta, ¿vale? Ahí. Y voy a hacer mi primer punto. Entonces vamos a ello. Así. Y hago una cadenita, 2 y 3. ¿Vale? Ese va a ser mi primer punto. Ahora voy a hacer un punto alto por toda la vuelta. Recuerden que solo cogiendo la hebra de adentro, ¿vale? Esta línea no es un punto, ¿vale? El último punto sería este. Al finalizar la vuelta van a tener 70 puntos, ¿vale? Los tienen que contar porque cuando terminamos la plantilla nos quedaron 70 puntos. Así que tienen que seguir igual con esos 70 puntos. ¿Vale? Los cuentan para quedarse más tranquilas. Hacen un punto alto por toda la vuelta y nos volvemos a encontrar. A mi vuelta hicieron la tercera cadena, ¿vale? Con punto deslizado.
y voy a hacer 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Esta cadena, como les dije, sí va a contar como punto alto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, puntos altos por toda la vuelta, pero ahora cogiendo las 2 hebras, ¿vale? Las 2. No tienen que hacer ningún aumento, ninguna disminución, por ahora nada. Hacen un punto alto por cada punto, que serían 70, y nos volvemos a encontrar en el final. Terminé mi vuelta y uno con punto deslizado en la tercera cadena. Voy a hacer 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y vamos a hacer 25 puntos altos. Recuerden que este cuenta como punto alto. Dos, 3, 4 hasta llegar a 25 puntos, y ahora voy a hacer 10 disminuciones, ¿vale? En puntos altos. Entonces paso por 2, cogemos hebra, me meto en el otro punto, paso por 2, me quedan 3 y paso por las 3, ¿vale? Vamos de nuevo. Una vez más y luego siguen ustedes, ¿vale? Paso por 2, cojo hebra, me meto en el siguiente punto, paso por estas 2 primeras y luego paso por las 3. De esta manera, ¿vale? Hicimos 3 disminuciones, van a ser 7 más y nos volvemos a encontrar. 10 disminuciones y ahora voy a hacer 25 puntos altos, ¿vale? Igual que en el otro lado. Seguimos tejiendo 25 puntos altos hasta llegar al final. Cierro mi vuelta en mi tercera cadena. Un punto deslizado, hago una cadenita, ¿vale? Y ahí mismo donde sale esa cadena voy a hacer un punto bajo, que este va a ser mi primer punto, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer van a ser 22 puntos bajos. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a 22 y nos volvemos a encontrar. Ahora voy a hacer un punto medio alto, solamente uno, ¿vale? Y voy a hacer 7 disminuciones en puntos altos. Una, dos, ¿vale? Y hacen 5 más y nos volvemos en combinaciones. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto medio alto, uno solo, ¿vale? Y luego sigo haciendo puntos bajos. Voy a hacer 22 puntos bajos hasta llegar al final y nos volvemos a encontrar. Vamos a cerrar con punto deslizado en nuestro primer punto, que sería este, ¿vale? Cogiendo las 2 hebras. Hago una cadena, hago el punto deslizado y ahora sí, hago una cadena y
ahí mismo donde sale esa cadena, ahí hago un punto bajo, que sería mi primer punto, ¿vale? Ahora vamos a hacer 20 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 20. Llegué a 20 y hago un punto medio alto, uno solo, ¿vale? Y ahora voy a hacer 6 disminuciones en puntos altos. Una, dos, hacen 4 más y nos volvemos en continuaciones. Ahora en el siguiente punto hago un punto medio alto, ¿vale? Y ahora sigo haciendo puntos bajos. En total nos van a quedar 19 puntos bajos. Un punto menos que del otro lado, pero no se preocupen que les va a quedar bien, ¿vale? Siguen haciendo los 19 puntos bajos hasta el final y nos encontramos. Cerramos nuestra vuelta. Una cadena y mi primer punto lo hago ahí donde sale esa cadena. Y ahora vamos a hacer 18 puntos bajos, ¿vale? Tengo 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 18. Tengo mis 18 puntos bajos, hago un punto medio alto y voy a hacer 5 disminuciones. ¿Vale? Hacen 4 más y nos volvemos a encontrar. Terminé mis disminuciones, ahora hago un punto medio alto, ¿vale? Y sigo haciendo puntos bajos, van a ser 17 puntos bajos. Siguen así y nos volvemos a encontrar. Terminé, cierro mi vuelta. Y vamos a hacer una cadena y hago mi primer punto ahí mismo donde sale esa cadena, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la última vuelta. Vamos a hacer un punto bajo por toda la vuelta, ¿vale? No vamos a hacer más disminuciones. Hacen un punto bajo y nos volvemos a encontrar, ¿vale? Todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y nos encontramos. Terminé mi vuelta. Voy a cortar una hebra un poco larga para coser bien. Tiro nomás y vamos a enhebrar en una aguja lanera. Entonces este punto sería que comenzamos. Ahí no nos vamos a meter, nos metemos en el siguiente, ¿vale? En este, ahí. Y ahora vamos a coger solo la hebra de adentro de este lado, así, ¿vale? Y vamos a arreglar un poco ahí y nos queda bien cerradito como si fuera un puntito, ¿vale? Entonces ahora lo que van a hacer es esconder por adentro, hacen un nudo y cortan. ¿Vale? Y ahí ya pueden cortar. Vamos a hacer las mejillas, la voy a hacer con una aguja más chica, ¿vale? Que sería del 3 milímetros. Van a quedar así. Igualmente este color, no sé, pero no se está viendo muy bien en el color. Es un color mucho más lindo, pero bueno, no sé, no se ve muy bien. Cuando saque la foto, en la miniatura la van a ver mejor. Bueno, comenzamos. Vamos a hacer un anillo mágico, ¿vale?
de 5 puntos bajos. Hago 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos bien nuestro anillo y vamos a cortar. Cortamos una hebra un poco larga para coser al zapato. Entonces tiro, enhebramos en una aguja lanera y me meto en este primer punto, no, ¿vale? Me meto en el segundo punto, ahí, hacia adentro. Acomodo un poco y ahora en el último punto, que sería este, cogiendo solo la hebra de adentro, así. Entonces tenemos que acomodar porque si no, no queda bien. Acomodamos y ahí, ¿vale? Y esta hebra que queda aquí del anillo mágico van a enhebrar en una aguja lanera y la van a esconder por aquí adentro, por adentro, ¿vale? Así no le molesta para coser luego. Vale, ya la corté y nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar así. De estas mejillas vamos a hacer 4, ¿vale? Que serían 2 para cada zapatito. Vamos a hacer los ojos y vamos a coger hilo negro, ¿vale? Y hacemos un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos, ¿vale? Hago 1, 2, 3, 4, 5 y para hacer el sexto hago 6 y no lo cierro, ¿vale? Voy a cerrarlo en color blanco. Entonces agarro mi color blanco y hago un nudito deslizado. Y cierro en color blanco, ¿vale? Ahora vamos a cerrar el anillo. Y van a tener unos hilos bastantes, así como un poco entreverados, así que ustedes lo hacen despacio. Y ahora vamos a cerrar la vuelta, que sería aquí, en el primer punto que hicimos, ¿vale? La cerramos con punto deslizado y hago una cadena. Y ahí mismo voy a hacer un aumento. Hago 1 y 2. Esta fila vamos a hacer aumentos en todos los puntos, en total nos van a quedar 12. Lo que vamos a hacer con todos estos hilos que nos quedaron acá es ir escondiéndolos, a ver si podemos, ¿vale? Porque no pueden quedar sueltos. Hacemos un punto, acomodo los hilos y sigo. Ahí hice el segundo aumento. Vamos por el tercero. ¿Vale? Siguen haciendo aumentos, les tienen que quedar 12 puntos y nos volvemos a encontrar. Me queda hacer el último punto, ¿vale? El último aumento, pero lo vamos a hacer juntas. Pero antes quiero cortar todo esto, no nos siga mareando toda esta cantidad de hilos, ¿vale? Entonces cortamos y vamos a hacer el aumento juntas, que nos queda último punto. Hago 1 y 2. Este lo cierro en color verde. Hago un nudito igual y cerramos. Es lo mismo como si cerrarían en blanco, ¿vale? Pero nada, cambio de color y cierran en verde. Ahora cerramos la vuelta como siempre. Ahí, ¿vale? Hago una cadena. Y la secuencia para la vuelta número 3 va a ser un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Al finalizar la vuelta van a tener 18 puntos. Vale, vamos a hacer un poco juntas
y vamos a esconder todos estos hilos también. Entonces voy a hacer, esta cadena no cuenta como punto. Hago mi primer punto y ahora voy a hacer en el siguiente el aumento. Voy a esconder los hilos. Vamos a suponer que no los pueden esconder porque se confunden un poco. Bueno, agarran una aguja y luego cuando terminen y lo esconden con la aguja. ¿Vale? Ahora sigo. Hago uno y en el siguiente el aumento. ¿Vale? Siguen así, repiten la secuencia, un punto, un aumento, un punto, un aumento y nos volvemos a encontrar. Hice mi último punto, ya cortamos, ¿vale? Vamos a cortar una hebra un poco larga para coser también, para cerrar bien y coser al zapato. Entonces ahora sí que esta la puedo cortar ya. Ya quedaron bien escondidas, cortamos el hilo verde como les dije y enhebramos en una aguja lanera. Y cerramos igual que las mejillas, ¿vale? Cerramos ahí en el segundo punto, en el primero no, segundo, hacia adentro. Y ahora, cogiendo solo la hebra de adentro, así, ¿vale? Entonces, déjenlo así nomás, no hagan nada, no hagan ningún nudito igual, porque esto lo vamos a coser al zapato y ahí vamos a dar varias vueltas y no se va a salir, ¿vale? Vamos a coser los ojos primero y tienen que quedar así, ¿vale? O sea, paraditos, digamos. Lo vamos a coser en la fila, sería la fila 1, 2 y 3. En la fila 3 de esta manera. Van a poner los dos ojitos, así como les dije, y cuando vean que ahí está bien, que les parece que está bien ese lugar, ahí sacan uno y ya cosemos. ¿Vale? Simplemente cosen un pedacito del ojito y un pedacito de la pantufla, del zapatito. ¿Vale? Cuando vean que está seguro, ya lo meten hacia adentro. Así. Con una aguja más fina mejor sería que hagan un nudito chiquitito. De esta manera. Ahí, que no se ve nada. Y con una aguja más fina ya la pasan todo por adentro hasta que quede bien seguro. El otro ojo y puse una mejilla, ¿vale? Desde la fila de abajo contando 1, 2, 3. Ahí más o menos ponemos la otra. Y más o menos guiándonos por el ojo donde termina. Ahí, ¿vale? Vale, siguen de esta manera, luego hacen un nudito por adentro y esconden como les dije con el ojito, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la boquita, vamos a hacer una boquita como esta, ¿vale? Entonces van a enhebrar en una aguja lanera un hilo negro, vamos a salir al lado de la mejilla, más o menos por ahí. ¿Vale? Y en la segunda fila es que vamos a hacer la boquita, ¿vale? Nos metemos de esta manera y salimos más o menos en 1, 2, 3 puntitos, más o menos, ¿vale? Tiran un poco, no mucho. Nos metemos de nuevo y volvemos a salir en 3 puntitos. Acomodamos, no tiren mucho.
nos metemos de vuelta y salimos en 3 puntos más. Luego salgo 1 y 2 puntitos. Y me voy hacia arriba, al lado de esta mejilla. ¿Vale? Luego me meto hacia adentro y estaría pronto. Ahora rematamos este hilo por adentro, igual que hicimos con los ojos, con la mejilla, ¿vale? Hacen un nudito y esconden bien con una aguja. Así es como nos quedaron las pantuflitas. Quedaron súper bonitas. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden darle a like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para saber cuando subo más videos. Nos vemos en el próximo y les mando un beso grande.